Abiertamente Podcast. ¿Cómo te sientes hoy? Con Joyce de la Piedra y Cristian Alden. Producido por Panda Studios. Bienvenidas y bienvenidos a Abiertamente Podcast. Un programa especialmente creado para compartir, entender y procesar tus emociones. Soy Joyce de la Piedra y siempre te voy a preguntar, ¿cómo te sientes hoy? Y yo soy Cristian Alden y también te voy a preguntar cómo te sientes hoy. Joyce, te cuento que hoy me levanté y hice algo que me hizo poner recontra feliz. ¿Sabes qué fue? A ver Vi si una me de copio. mis series... Mira, anota. Vi una de mis series preferidas, Breaking Bad, que es la historia de un padre de familia, profesor de química, que comienza a cocinar metanfetamina, que es una droga, y esta persona comienza a cambiar. Obviamente entra en estos turbios negocios por un tema de necesidad económica. Ver esa serie me hizo meterme tanto con el actor que cambié de ánimo, ¿no? Y me sentí recontra contento. Fue como que comencé mi día arriba, con toda la energía. Oye, nunca he hecho eso de comenzar mi día viendo algo en la tele. Y lo segundo es que me pregunto, ¿por qué te ha puesto tan feliz un tema tan complejo y complicado? Joyce, no cuestiones mi psicología ni mi personalidad, por favor. No, lo Perdón, que pasa es que... acá no juzgamos. Acá no juzgamos, es cierto. Lo que pasa es que lo interesante es que ves cómo este personaje va cambiando, ¿no? Es un profesor de química muy tranquilo que no mata ni una mosca, y luego comienza a cambiar y comienza a convertirse en un villano. Y en un villano con emociones, con sentimientos, ¿no? Y yo me puse a pensar... Exacto, es una transformación. Son 5 temporadas, ¿no? Porque ya la he visto, la estoy viendo otra vez. Pero yo me puse a pensar, ¿por qué estas películas nos generan tantas emociones? Sobre todo el tema del antihéroe, ¿no? O del villano. ¿Tú qué opinas de esto? Yo es que tú conoces más de estos temas psicológicos. Me está dando ganas de entender más cómo así es que se crean las series, las películas. Y para eso tenemos 3 invitados, Cristian. ¿Quiénes son? Vamos a estar con Rosa María Oliart. Ella es sonidista de amplia trayectoria. Solo voy a mencionar unos cuantos trabajos porque si no nos quedaríamos acá todo el programa hablando. Ay, a ver. Cortometrajes, largometrajes y documentales, entre ellos Asumare, A los 40 y Locos de Amor. También vamos a estar con Eric Williams, él es editor. Ha editado Magallanes, Viaje a Tombuctú, Asumare 1 y 2. Y las El Evangelio series... de la Carne también, ¿no? Sí, claro. Sí, y las series Misterio y La Gran Sangre. Y Distrito Salvaje también, que ahora está en Netflix. Ya se ganó mi corazón. Con Misterio ya se ganó mi corazón, Joyce. Sí. Y además vamos a estar con Roger Vergara. Él es director, guionista y a veces también edita de Anomalías, esta película de terror, Brigada de Monstruos, que acaba de salir, Ojitos Hechiceros y Chapa tu Combi, entre muchos otros trabajos. Así que los tenemos aquí para conversar de todo esto. Démosles la bienvenida. Bienvenidos, George, hola, Rosa, Eric, bienvenidos Abiertamente. ¿Cómo se sienten hoy? ¿Cómo se Feliz, siente? contento. Nosotros también nos sentimos recontra contentos y felices de que estén aquí. Y les queremos preguntar muchísimas cosas, entre ellas, ¿qué tan importante es? Porque claro, ustedes como creadores están sintiendo algo cuando están creando, ¿no? El contenido audiovisual. ¿Cómo hacemos que un sentimiento adquiera una forma y se vea de tal manera como nosotros queremos en la pantalla? ¿Quién arranca? Eric, comenzamos con Eric, luego con Rosa y luego con Roger. Ya, lo que pasa es que son varios elementos que se conjugan y es un trabajo, o sea, el audiovisual, el cine, la televisión es un trabajo que es como por etapas, ¿no? Es un arte que se hace en conjunto, en equipo. Ya, entonces parte de la puesta en escena, luego está la edición en la cual siempre dicen que se reescribe el guión y luego pasa al sonido, ¿no? Lo que hacemos es trabajar
teniendo en cuenta o como base la puesta en escena que se ha hecho. Justo Entonces, eso te quería preguntar, Eric Williams, tú eres editor. Si tuvieras que describir tu trabajo de manera muy simple y corta, ¿cómo lo describirías? ¿Qué hace un editor? Estresarse. Pero gracias a una buena edición puede salir una gran película. Oye, pero sí. eso suena que yo sería muy buena editora, porque yo también me estreso mucho. Entonces, si pudieras, ¿no? Un poquito más. Yo también soy editor. Es que siempre estás contra el tiempo en edición, siempre estás contra el tiempo, o sea, todo el tiempo estás manejando tiempo, estás contra el tiempo, siempre. Luego estás manejando el tiempo técnico de la película, de la serie, de la obra, ¿no? Así sea 1 hora y media, así sea 40 minutos o 20 minutos, y luego también estás todo el tiempo manejando la sensación de tiempo que se tiene, ¿no? Entonces hay un lado en el cual sí es bien manipulador, ¿no? Es bien manipulador, eso sí es cierto, ¿no? Y hay distintas técnicas y estrategias que tenemos en cuenta, ¿no? La principal razón por la cual un editor debería cortar, creo yo, es la emoción, ¿no? Que en realidad eso es robado a Walter Murch, que es el editor de Apocalipsis ahora, ¿no? Pero la primera razón por la cual uno corta no es la continuidad, no es que la mano del cigarro está en la mano izquierda o la mano derecha, no, es la emoción que te da el corte, ¿no? Si me llevo una imagen de cuál sería el trabajo del editor, es como si de toda esta grabación en bruto y larga y de muchas tomas, tú vas seleccionando y acomodando de cierta manera que la película llegue a transmitir aquello que se quiere. ¿Se podría decir? Pero, sí. Claro, pero hay una manipulación, ¿no? Es como que tú decides qué cosas tener al final en el producto porque sabes que va a producir en el espectador esto, esto y esto. Sí, y hay otras cosas que entran en juego, pero básicamente es eso, ¿no? Porque tendríamos que hablar de lo que es la progresión dramática, ¿no? El arco dramático, los personajes, la estructura, que tiene una serie de puntos de inflexión, o sea, los maestros... Ya me voy a sentir demasiado inexperta. Pixar, y me gustaría... Todo el mundo ha visto Pixar y todo el mundo ha llorado, ¿no? Sí. Yo lloré con Toy Story, en las tres, la 1, la 2 y la 4 también. Y me gustaría hacerle esta misma pregunta a Rosa María, ¿no? Si, Rosa María, nos pudieras decir en sencillo, en pocas palabras, ¿qué es lo que hace una sonidista? Bueno, yo pedí que primero vaya Eric justamente porque hay esta relación de antes y después en los procesos, ¿no? Entonces nosotros trabajamos sobre la edición terminada, entonces ya ha habido un proceso desde el guión a la puesta en escena y al montaje o edición, y ese es el material que llega ya a nosotros. Por lo general lo que hacemos es sumar desde el área a esta curva emotiva que se va generando con la edición mientras se narra la película, ¿no? Entonces, los elementos que nosotros tenemos para generar esta emotividad, porque estamos hablando de emociones, ¿no? Porque también hay un primer, digamos, plano básico que es que hay que hacer que los diálogos se entiendan, hay que quitar todos los ruidos de la locación, digamos, es la parte de la limpieza, ¿no? Luego hay que generar los ambientes, construir como una escenografía sonora de todo aquello que supuestamente está alrededor y que no ves en el encuadre. Nosotros somos los únicos, profesionales que podemos trabajar fuera de los límites del encuadre, ¿no? En lo que se llama el espacio en off, ¿no? Sugerir que este lugar o esta situación está ocurriendo en un espacio más grande que no vemos. Entonces, ahí hay una carga emotiva fuerte y sobre todo la carga emotiva de la música, ¿no? Entonces podemos también hacer otras cosas, generar pausas, generar silencios, cargar sonoramente o minimizar sonoramente, ¿no? Ya ese es el segundo nivel de lo que significa la emotividad a partir de la propuesta sonora, ¿no? Mucho más que solo elegir una canción para la escena que sea adecuada. Exacto. Todo este proceso de limpieza de sonido que mencionas, Rosa María, no lo conocía y no lo tenía en cuenta. Y me gustaría también preguntarle a Roger, si pudiera definir su trabajo en chiquito, ¿cómo lo haría? Él es director, ¿no? Sí, admiro mucho a Eric y a Rosa María que han podido de verdad decir
de forma tan corta lo que se hace, porque creo que en realidad es muy, muy complejo poder explicar todos los procesos que suceden a la vez, ¿no? Como bien han explicado, yo creo que el cine sobre todo es un trabajo colaborativo en equipo que hace que se confluyan muchos procesos y muchísimas decisiones de muchas personas. Constantemente estamos enfrentados a tomar decisiones creativas. ¿Qué es lo que hacemos? Decisiones creativas. El tema es cómo hacemos para que esas decisiones creativas estén en conjunción de forma orgánica, siempre pensando en lo mejor para la película, porque del guión a la puesta en escena, a la edición, la misma historia va mutando y va pasando por una serie de transformaciones y recién existe de verdad ya cuando está en su versión final y es proyectada en una sala de cine. Entonces, lo importante creo que es, mientras un director tenga mucho más clara la visión, tenga una escucha activa y sepa aprovechar los distintos talentos, los distintos trabajos que hay de gente, porque tenemos definitivamente la parte de recurso argumental que necesitamos, pero tenemos también que manejar un recurso humano. Y confluyen las dos cosas, la parte creativa en la historia y la parte de las personas con las que estás trabajando, ¿no? Entonces, el trabajo del director podría explicarlo un poco así, tiene que tomar decisiones y para tomar decisiones al respecto debe poder jugar con esos dos objetivos que confluyen en la visión que tiene y en la forma que tiene de trabajar con todas las personas que están en un proyecto cinematográfico, que tranquilamente pueden ser 100 o 200 personas sin contar asistencias, ¿no? O sea, podrían ser muchas personas. Estaba pensando en que esta es la definición de trabajo en equipo. Qué difícil. O sea, realmente es una coordinación. Es un montón de gente. Sí, y además claro, dirigido a un producto único y bien coordinado que parte de mucho conocimiento del ser humano, ¿no? Mucho, sí. O sea, el director a la vez es coach, a la vez es tiene que ser director de actores. Hay muchas competencias que definitivamente juegan en distintos procesos a la vez, y estamos hablando solamente de la persona que tiene la responsabilidad creativa, que es el director. Pero digamos que ya centrándonos un poco en cosas más concretas en la misma dirección, el director va a partir del guión, y yo también soy guionista, entonces el guión es nuestro primer paso. Y ese guión es básicamente es nuestra primera piedra, ¿no?, con la que empezamos a construir a partir de ahí. Y el proceso de guión justo tiene mucho que ver con lo que ustedes dicen, o lo que han estado preguntando desde el inicio, de las emociones, ¿no? Yo en el día a día no lloro, pero cuando me pongo a escribir, a veces me pongo a llorar, me molesto. O sea, llorón he sido escribiendo más que en la vida real. Porque creo que si es que tus personajes no llegan a empatizar con quien los está escribiendo y no hay algo que se tenga que contar de forma muy personal, por ahí puede haber un problema. El que escribe también tiene que saber mucho de psicología, ¿no? Porque los personajes finalmente tienen que ser lo más cercanos, lo más verosímiles a la realidad. Y para poder sentir que son personajes vivos, tengo que sentir que son personajes con los que puedo empatizar y identificarme con esos deseos que tienen, con los conflictos que tienen. Y finalmente son personajes que son más ricos si están en mayor contradicción. A la hora de escribirlo, escribimos personajes en contradicciones. Personajes que están en esa situación que contraponen lo que son, lo que piensan, lo que sienten, porque vamos a generar más conflictos internos en estos personajes que se van a traducir en la historia, en el arco narrativo y otras cosas que ha ido explicando Eric, ¿no?, que podríamos pasar también horas de horas. Pero si del guión no partimos de ese nivel de compromiso emocional, tanto los que los creamos, sino todas las cabezas que van a leerlo, todas las áreas que van a leer ese guión y van a tener propuestas al respecto, entonces se va a sentir que muy poco se puede trabajar si el guión es malo, ¿no? Pero si el guión es bueno y además todos logramos tener una propuesta emocional, de verdad que tiene mucho que ver con el podcast y lo que dicen, en el que sí estamos comprometidos, vamos a poder aportar. Y ahí van a nacer las estrategias que, por ejemplo, Eric dice, tengo algunas estrategias desde edición, genial, porque él va a recibir algo que ya pasó por varios procesos. Rosa María también. Pero desde la misma traducción del guión en un guión técnico, en una propuesta de fotografía, en una propuesta ya de dirección de actores, cómo el mismo actor trae sus propios recursos, están conectados con lo que ese guión les hace sentir, que finalmente se va a terminar traduciendo en lo que el espectador va a sentir al poder ver esta historia, ¿no?
un poco, no sé si la palabra es aterrizar, pero tal vez en un lenguaje que yo pueda entender, que no estoy como Cristian en el mundo de la actuación. Me ponía a pensar justo en una escena como la que tú has dicho, ¿no? De mucha violencia, donde hay un asesinato, y vamos a representar esta escena con un actor que tiene que meterse en la emoción, en la rabia quizás de querer matar a alguien, a un director que tiene en mente cómo se va a ver esta escena y que trata de dirigirlo hacia esa situación, a un editor que luego va a tomar toda la grabación y ver qué planos se agarra y qué planos no, a una sonidista que va a decir, bueno, acá que el sonido sea más caótico, que haya ruido de gente. Ya me dirán ustedes si yo estoy por buen camino, si es así como se va dando, ¿no? O sea, el ser humano es tan complejo y cada uno vive su emoción tan distinta que el concepto que yo tengo de rabia y de que puedo querer matar a alguien es uno y cómo me imagino que se va a ver es otro, y a la vez me estoy comunicando con 200 personas que tienen que estar de acuerdo en que cuando yo vaya a matar a alguien se va a ver de una forma u otra. ¿Es más o menos eso lo que se trata de hacer en una producción o me pasé de coquito ya? Sí, siempre queremos matar a alguien. Explotar autos, que sangre y Por eso efectos. la gente ama a Tarantino, por eso, pues a este director que sus películas ultra violentas. Claro, pero sí, o sea, lo que pasa es que pasa como por varios filtros, ¿no? Creo que depende bastante de la visión que tenga el director y luego lo que se da en la puesta en escena, ¿no? Nosotros, desde postproducción, que es lo que hacemos Rosa María y yo, podemos ampliar y cambiar muchas cosas, pero ya ha pasado por un proceso, ¿no? Ahorita el sonido me estoy acordando de John Woo, que es un director de cine hongkonés, y me acuerdo de Contracara, y que hay una escena en la que hay una balacera enorme, en la que todo salpite, todo se dispara, te cae sangre aquí, ¿no? También, y todo desde el punto de vista de un niñito, que le han puesto unos audífonos para que no escuche, y está escuchando una música de niños. Y tú ves toda la muerte en cámara lenta, ¿no? Entonces, hace de algo que debería ser terrible y sórdido, hace un gran espectáculo. John Woo siempre ha hecho un gran espectáculo de todas esas cosas. Ahí usa mucho el contraste, ¿no? O sea, sí. Está escuchando el niño la canción del Mago de Oz, ¿no? Sí. Y mientras ve todo esto, entonces juega justamente a la oposición, ¿no? A escuchar algo que no esperas escuchar, que no está, digamos, acorde, digamos, con la escena, ¿no? Con la escena de violencia. Es un recurso, sin duda, emotivo, muy fuerte, el uso de la empatía, ¿no? Con la música. Rosa María, ¿y qué otros recursos podemos hacer para potenciar las emociones en el sonido? El contraste es un recurso el increíble. Contraste es uno, ¿no? El contraste, con respecto a la emotividad, el contraste es uno. La música es el elemento por excelencia de la emotividad, pero hay un recurso que a mí me gusta mucho y que es súper eficiente, que es el silencio, que es cuando está todo tan cargado, sonoramente hablando, como por ejemplo en las escenas de acción, y de pronto ya llegas a tal momento en que ya todo es fuerte y ya no queda otra cosa que retirarte, y esa... digamos, que también es un efecto contraste, esa ausencia de sonido en un momento tan climático te genera también una mirada, una lectura emotiva respecto a la escena diferente, ¿no? Sorpresiva, digamos, que es un recurso que se usa mucho también, por ejemplo, en el cine terror, ¿no? Esta sensación angustiosa del no escuchar, y de pronto aparece un sonido fortísimo, ¿no? Entonces jugar con esa emotividad que te da la sensación del contraste entre el sonido muy alto y el silencio es otro recurso también, ¿no? Como la vida misma, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo era muy niño vi La Profecía, la Profecía 1, también se la recomiendo, gran película de terror. Yo era muy niño y hay una parte que el personaje del fotógrafo, para no spoilear a la gente que no la ha visto, el personaje del fotógrafo fallece, ¿no? Pero bueno, es un personaje pequeño, ¿no? Solo voy a decir eso. Y yo recuerdo que en ese entonces, cuando yo era niño, yo estaba solo viendo la película, y ahora ya de adulto me doy cuenta, no soy muy viejo tampoco, no crean que soy viejo, ya bueno. Entonces veo que potencian el sonido justo en la muerte de este personaje. Y yo, que era un niño y no conocía nada de técnica audiovisual ni nada, yo
eso hizo que yo apagara la película. O sea, apagué Función Estelar en el Canal 2, recuerdo, apagué la película, me dio tanto miedo que me fui a acostar. Y no, tuve un trauma con esa película, siendo honesto, que recién la pude volver a ver cuando ya tenía 16, 17 años y ya he hecho las paces con la profecía y ahora ya la puedo ver, pero ese sonido de Cuando... cuando... Sí, o sea, ese efecto, o sea, qué importante es el sonido que hizo que un niño de 7 años se fuera a acostar y ya no quiera ver la película. Fue increíble. Justo sobre eso quería comentar, cómo los trabajos en audiovisuales plasman la vida misma, y el efecto que tengan va a depender mucho de la posición en la que esté el espectador, ¿no? Me preguntaba, por un lado, cómo ha cambiado nuestro gusto o a qué series nos estamos inclinando, a qué películas ahora que estamos en pandemia, y también cómo ha cambiado el trabajo de ustedes. ¿Cómo están llevándolo ahora? Bueno, de repente su trabajo siempre era como era la parte de edición, de producción, ¿no ha cambiado mucho? ¿O sí, desde las cosas que se están creando son distintas porque la gente ahora en pandemia está consumiendo otras cosas? Sí, o sea, ¿sienten que la pandemia está influyendo en la creación de ustedes? Sí, claro. Sí. Es todo un tema, ojo, porque en general hacer cine en el Perú ya era todo un tema de discusión, hacer cine latinoamericano es todo un tema de discusión, y hacer cine en pandemia es una situación de crisis, en realidad. Sí hay iniciativas en pandemia que han surgido en trabajo a distancia, pero que definitivamente no es un reemplazo, creo, de nuestro trabajo, ¿no? Estamos en una transformación que estamos tratando de aprovechar lo bueno que hay, ¿no? Pero hay mucho trabajo por hacer todavía. Pues yo creo, o sea, a ver, tiene distintas aristas esa pregunta, pues. Entonces una es la forma en la que trabajamos, ¿no? Entonces, ¿qué pandemia, no? Yo todo el tiempo he estado solo, encerrado, ¿no? Entonces, desde la pandemia, no, desde 2016, desde 2005, no veo a nadie, ¿no? Claro. El trabajo del editor, ¿no? Pero por ejemplo, la pandemia sí puso en hold varios rodajes que tenía, ¿no? Y algunos se tuvieron que cancelar. Entonces, yo me iba a ir a la selva, a mí ver otros sitios, y todas esas películas han quedado por lo pronto en pausa, ¿no? Claro, yo creo que ahí no se puede generalizar, porque cada etapa, cada área ha vivido su pandemia de manera distinta, ¿no? Yo como Eric he vivido en pandemia hace 20 años, o sea, yo también con mi equipo estamos metidos en el estudio, y a mí en ese aspecto, por supuesto que hay muchos otros en que sí, pero en ese aspecto mi trabajo realmente no se ha visto afectado, o sea, no ha cambiado. Yo he notado una cosa, ¿no? O sea, eso es por un lado, ¿no? Por el lado del trabajo en sí. Pero por el otro lado, en cuanto a historias, ¿no? Las historias que se cuentan, yo he notado dos vertientes. Una es escapismo total. Acá no pasa nada, no queremos que se vean las mascarillas ni siquiera. No hay pandemia, no existe pandemia. Es un mundo en el cual no hay pandemia, ¿no? Ajá. Y la otra es, estamos solos en este mundo y todo es un desastre, ¿no? Y es el drama interior, existencial, ¿no? Entonces, nos hemos, de la misma forma que en nuestro país, medio de la campaña polarizado, creo que también se han polarizado este tipo de historias, ¿no? O es completamente en un mundo en el cual eso no existe, o hay en cortos he visto esto más que nada, ¿no? Que hacen una clara alusión a lo que está sucediendo con respecto a la pandemia, la enfermedad y la pérdida y el duelo, ¿no? Y el que no sabemos cuándo esto va a pasar, ¿no? Entonces hay gente que está o bien deprimida y que trata de buscando eso, encontrar cómo expresarlo y salir, y otros que pues tratan de entregar, ¿no? Porque son otro tipo de producciones, ¿no? En el cual están tratando de entregar un producto que entretenga, ¿no? Y no les vamos a recordar lo de la pandemia. Bueno, definitivamente han dejado de ir al cine, pero se han refugiado en el streaming y en ciertas plataformas de manera compensatoria, y me imagino que sí ha habido un viraje, como tú dices, ¿no? Tú en polarización, pero sí un viraje a qué tipo de historia estoy consumiendo.
las temáticas van virando y van regresando. Yo creo que es muy pronto como para saber, tenemos 2 años, año y medio de pandemia, como para saber cuáles son realmente las tendencias en contenido. Me inclino a pensar más que es como lo que explica Eric, por lo menos lo que se está produciendo desde ahora, desde acá, ¿no? O sea, escapismo. Yo, es más, escribí una telenovela en pandemia en donde lo que me dijeron es no hagas alusión a nada de la pandemia, o sea, justo lo mismo, ¿no? Nada, no hay mascarillas, no hay nada, no existe la pandemia, quiero cachetadas, besos, abrazos. Y escribí esa telenovela, ¿no? Genial. ¿Cuál? Mi vida sin ti, mi vida sin ti. Entonces, entonces... El okay. Título ya me hizo escapar, ¿ah? El título ya me hizo Por supuesto, y eso es el escapismo total. ¿Y por qué? Porque la telenovela anterior fue una telenovela que hacía evidencia todo el tema de la pandemia y era llorar sobre la pandemia, sí, y no funcionó. Entonces la directiva del canal dijo, ok, este nuevo equipo entra, vamos a hacer todo lo contrario, ¿no? Creo que esas 2 producciones que fueron del canal con más vistas, con más rating, ejemplifica un poquito temáticas por lo que va explicando Eric, ¿no? A veces de pronto queremos estar informados, estamos queriendo contar un poco estas historias, pero probado en el país no funcionó tanto en términos de audiencia general, por lo menos lo que mueve la publicidad, o sea, los auspiciadores. Que sí funcionó más fue el escapismo. O sea, el escapismo sí logró niveles de audiencia, sí logró tener el rating al que el canal está acostumbrado, ¿no? Evidentemente el rating, claro, o sea, fantasía melodramática, ¿no? Claro que el rating no es una medida, de todas formas ya en esta época en donde tenemos tanta acceso a distinto tipo de contenido de internet, como para saber que sea representativo del país al menos, pero sí da un indicador, ¿no? ¿No? Y justo ahora, ¿en qué están trabajando? ¿En qué están actualmente? ¿En qué proyecto? Son muchas cosas porque... bueno, hay Uno cosas hace de todo en este campo laboral. No, bueno, sí. Con Roger vi un pedacito de Brigada de Monstruos y me hizo recordar mucho a mi infancia porque usaban estos muñecos de plástico macizo. Claro, nació en pandemia el proyecto. Sí, por eso lo menciono, ¿no? Como esta pandemia que justo en que están trabajando, cómo... Sí, bueno, se me cayó una película, dije, ¿qué hago este mes? Y tengo un montón de miniaturas en mi casa y me junté con un amigo actor que se llama Giovanni Arce, dijimos, hagamos una serie web, hicimos 23 capítulos de una serie de fantasía hecha con miniaturas, en pandemia, todo a distancia, se llama Brigada de Monstruos y la pueden encontrar en YouTube, en Facebook, está en todas partes. Entonces, es una serie de comedia que fue bacán y que todavía puede continuar porque hemos hecho una primera temporada, pero que básicamente habla sobre lo que estamos diciendo, es escapismo, porque es totalmente fantasía, aunque tiene algunos elementos temáticos medio oscuros, porque todos están encerrados en un calabozo, todos son monstruos, hay un tema político muy interesante que utiliza las masas para direccionar de alguna forma el odio hacia la gente. Uy, qué interesante esto, recién me estoy dando cuenta de todo lo que he escrito. Pero, no, y también el uso de un recurso que de otra manera, fuera de la pandemia y allá en la calle no lo hubieras usado de repente, ¿no? Bueno, sí, además que fue en un momento en que el contexto se dio para que pueda existir, porque tenemos un elenco de 20 actores y actrices, creo, o sea, son un montón. Y creo que no hubiera podido tener acceso a poder armar una serie así si no hubieran estado todos buscando qué hacer también en pandemia, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo he estado terminando Rosa una María. Película española-peruana, una coproducción mayoritariamente española, que se ha estrenado ahora en el Festival de Málaga y ya está en salas en España y yo no sé cuándo llegará al Perú. Eso es lo último que hice, terminando el año pasado, y este año estoy trabajando en un documental con Joana Lombardi y en una serie para televisión con Jorge Carmona en la postproducción y esperando a Eric para empezar a sonorizar una película para Netflix en la que estamos comprometidos ambos, ¿no? O sea, chamba hay para diferentes, o sea, biocine, para televisión. Eso es bueno, que haya mucha chamba. Sí, está buenísimo. Sí, a veces hay demasiado. por eso estamos estresados. No, yo estoy haciendo justo esta película que ha mencionado Rosa María, estoy haciendo otra también a la vez. Y después, bueno, yo dicto clases también y he estado haciendo cortos que a veces me llegaban. Así que si alguien quiere editar un corto, me avisa.
Puedo ayudar Pero- con lo de estresarme, pero no sé si seré Yo, buena yo- yo editora. quiero hacerles una consulta, que cada uno diga un trabajo suyo y cómo cree que ese trabajo conecta con la gente. ¿Por qué ese trabajo conecta con la gente? Bueno, se supone que este año estrenan La Pampa, mi película, por ejemplo, Ah. que... ¿Ah? Han hecho un silencio dramático, ¿ah? Sí, Sí. El sonido importa, el sonido importa, un silencio dramático. Coméntanos. Ya, yo espero que conecte porque habla de temas muy importantes para la Amazonía, por ejemplo, para nuestra Amazonía, entre lo que viene a ser el tráfico de personas, el tráfico de menores de edad, además, y también todo el tema de la deforestación en la región Madre de Dios, ¿no? Entonces, creo que cada vez que uno hace un proyecto, quiere que conecte con algo, así sea también básicamente entretener, también estás buscando esa conexión. A veces tienes fines sociales, como en este caso, ¿no? Bueno, es una Es pregunta inevitable difícil, que no ¿no? conecte. Sí. Es una pregunta muy difícil, o sea, Compleja. escoger una, ¿no? Pero estaba viendo hacia dónde me iba. Y yo, para mí personalmente, hay una película que es muy importante a nivel emocional, ya que estamos hablando de las emociones, y es la película de Óscar Catacora, Huayna-Pacha, una película en Aymara, de ficción, en donde la naturaleza es el antagonista de los personajes, ¿no? Creo que fue uno de los retos más importantes que yo he tenido en los muchísimos años que vengo haciendo sonorización, ¿no? Sonorización de películas. Digamos, eso es lo que me late contestar en este momento cuando han hecho la pregunta, ¿no? Pero creo que no hay una, ¿no? Hay como varias, ¿no? Es una de mis películas peruanas favoritas. La mía también, De la mía ver- también. de verdad muy que buena, sí. muy buena. La amo, bueno, ya. No, para mí creo que sería Retalo, no sé si Retalo o Magallanes. Mm. Las dos, en realidad, ¿no? Magallanes, por todo lo que implicaba que quería decir, ¿no? Porque esa es una película acerca de la redención, hablaba acerca del postconflicto, también, ¿no? Una redención que no llega, y el Retablo, que es acerca de la pérdida, ¿no? Yo en ese momento, yo perdí a mi mamá, o sea, mi mamá falleció, ¿no? Cuando estaba editando, entonces también vertí bastante de eso ahí, ¿no? O intentaba vertir bastante de eso ahí, y en ambos casos también hubo bastante de reestructuración. Me acuerdo que, por ejemplo, en Retablo hay todo un personaje que se sacó, que es el personaje, era el abuelo del protagonista. Y con mucha pena lo borramos casi por Photoshop. O sea, borramos cualquier vestigio de él que hubiera, ¿no? Y por ejemplo, utilizando los conchitos de esas escenas en las que había, se creó una escena de un sueño, que eso no existía en el guión, ¿no? Y que tampoco se rodó para eso, pero sirvió para poder adentrarnos más dentro de la psicología o dentro de las emociones del personaje principal, ¿no? De la misma manera también en Magallanes empezaba y terminaba distinto, ¿no? El inicio y el final de la película fue algo que fuimos encontrando en edición también, después de probar muchas cosas, ¿no? Pero tenía que ver con el hecho, lo que pasa es que Magallanes es una película que tiene un final que es agridulce, ¿ya? Originalmente tenía un final más feliz, pero era como, ¿cómo va a terminar feliz esta hueá? ¿Cómo va a terminar feliz esta la tía, la violan, ¿no? El tipo, ¿no? Que le roba. No es real. No quiere que termines feliz. Claro, ¿no? No, porque no castigan, no, ¿cómo va a terminar feliz? Entonces, era como, no, a ver, vamos a tratar de otras formas en la que termine, ¿no? Y es como que, ya, man, ya, sí, pues vamos por ese camino, ¿no? Y el inicio también tenía que ver con justamente meterse dentro de las emociones o de la cotidianidad de este personaje, del personaje principal, ¿no? Interpretado por Damián Alcázar, Magallanes, justamente. Sí, me impresiona cómo en el trabajo de edición se puede desde desaparecer un personaje hasta hacer que aparezca una nueva escena. No tenía eso registrado, para nada. Me parece sumamente interesante. No me gustaría terminar la conversación sin preguntarles
de repente a manera de un mensaje final, ¿no? ¿Por qué consideran ustedes que el cine es tan importante? Creo que cada uno tiene su respuesta personal, pero me gustaría conocer la posición que tienen ustedes desde la creación. Sí, Bueno, sí, a ver, dale. no, sí, bueno, no, pucha, es que es un medio muy fuerte, ¿ya? Y es un medio que estoy seguro que todos los que estamos en esto es porque en algún momento hemos sido muy influenciados por alguna obra cinematográfica, televisiva o audiovisual. Las películas no cambian el mundo, pero las películas cambian a las personas y las personas pueden cambiar el mundo. Pero quizás son un espacio seguro para vivir ciertas experiencias que de otra manera no viviríamos, ¿no? Exacto. No sé, Rosa María, ¿qué? Sí, bueno, la pregunta en realidad se presta a varias interpretaciones, ¿no? Yo como espectadora, para mí la importancia que tiene es la posibilidad de desconectar y vivir estas otras vidas y de sentir como otros personajes, ¿no? Explayar sin ninguna duda tu mundo emocional, afectivo, ¿no? Pero también es político, ¿no? También tenemos a través del cine la construcción de nuestra memoria colectiva, ¿no? De quiénes somos, de cómo nos vemos a través del tiempo, y estamos haciendo historia mientras hacemos cine, ¿no? Entonces tiene como esa doble dimensión. Por supuesto que esa doble dimensión la menciono ahora como autora y reflexionando sobre la actividad, pero este poder mágico que tiene introducirte en una historia ajena y vivirla de alguna manera a partir de estos maos que hacen que tú puedas como espectador creer y ponerte en la piel de las cosas que están sucediendo, ¿no? Creo que esa es una dos elementos, sí, dos elementos bien importantes en el desarrollo de las personas y en las políticas, ¿no? Uno toca temas muy políticos. Roger, tu mensaje también. Bueno, creo que la pregunta es tan compleja como decir por qué es importante el arte, ¿no? Claro. Es así de complejo, pero creo que estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros, ¿no? Creo que la particularidad del cine, o nosotros que nos dedicamos y que tenemos como esta vocación por el cine, tiene que ver tal vez porque nosotros hemos sentido esa empatía con algo que nos ha tocado fibra de nuestro ser y ha terminado configurando nuestra identidad, y sabemos eso, que existe esa responsabilidad también, y puede ser que queramos hacerlo tanto para entretener como para, como tú dices, de repente es una situación de simplemente de descanso de la realidad, de escapar, de poder ponerte en la piel de otro. Pero finalmente es empatía otra vez. O sea, creo que distintos tipos de manifestaciones artísticas tienen ese poder, pero el cine puede llegar de forma masiva a mucha gente y forma parte de un circuito además bastante popular, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí agarro la importancia personal de por qué hago cine, porque creo que si bien puedo contribuirse a hacer memoria, a hacer política, a poder generar buenas prácticas, a poder cuestionar ciertas cosas que de repente yo me estoy cuestionando, que va a resonar con otra persona que también se lo puede estar cuestionando. Es una vía de comunicación masiva, entonces ese poder viene con una gran responsabilidad, como dice mi amigo Peter Parker, que finalmente se convierte en una vocación de vida, ¿no? Y qué importante, porque creo que esta pandemia ha puesto en relevancia también la parte lúdica, la parte de entretenimiento, la parte de refugio. No es menos importante porque sirva para eso, ¿no? Así es. Bueno. En el cine uno puede encontrar un gran refugio, entretenimiento, escape. Y profundidad también. Y profundidad, reflexión y sensibilidad. Ha sido un placer, bueno, ha sido un placer tenerlos hoy en Abiertamente. Muchas gracias, Roger. Gracias, Rosa María. Gracias, Eric. Muchas gracias, Joyce. Gracias a todos. Y no se olviden que nos pueden encontrar en 4 redes sociales: en YouTube, en Instagram, en Facebook y en Spotify. Todos los jueves. Ha sido un placer. Gracias, Panda Studios. Y no se olviden, vean mucho cine porque te da un abanico de posibilidades para que te puedas sentir mejor. Eso ha sido todo. Nos vemos. ¡Chao! Eso ha sido todo, amigos. ¡Chao!
Abiertamente Podcast. ¿Cómo te sientes hoy? Con Joyce de la Piedra y Cristian Aldo. Producido por Panda Studios.